Buenos días. Aquí vamos nuevamente. Un saludo especial para la Iglesia del Reino de Dios y su Justicia. Un saludo poderoso, un abrazo caluroso, porque sabemos que Dios se ha agradado de nosotros por cuanto nos permite estos espacios para hablar de su nombre, para hablar de Él. Y este es el tiempo que ustedes ahí reunidos en casa, en familia, todos con su cuaderno abierto, con su Biblia abierta, para tomar apuntes, para saber lo que realmente Dios quiere para nuestras familias y empezar a tener paz y empezar a tener ese regocijo en nuestro corazón, esa tranquilidad, esa esperanza de que Dios está de nuestro lado, de que Dios nos acompaña, de que Dios le gusta lo que hacemos, pero sobre todo de que Dios mira lo que hay en nuestro corazón y se ha agradado de eso. Y es por esa razón que hoy vamos a predicar un mensaje, una llave más a esas llaves que ya tenemos, para que se nos abran puertas, para que se nos abran cosas, para que en nuestra vida sea de bendición y no de tristezas. Por eso hoy quiero hablarles de una poderosa llave, pero antes de eso quiero invitar al Señor, para que sea el Señor guardando nuestras vidas, para que sea el Señor guiándonos en este nuevo tiempo, que siempre será un tiempo de bendición para sus hijos, para sus hijos. Entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes principios y llaves del reino, para que podamos ser esa cultura, para que podamos ser ese pueblo, para que podamos ser esa idiosincrasia, pero del reino, la del cielo, para que podamos dar testimonio aquí en la tierra de que tú estás de nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 24. Voy a leer hasta el 29. Hebreos capítulo 12, verso 24. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestros hogares, para nuestras vidas, y que podamos, Señor, acceder a esta llave poderosa para que se nos abran puertas de bendición. A ti sea la gloria. Hebreos capítulo 12, verso 24. Y dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Vea conmigo, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quiero repetir ese versículo 28 porque es un poderoso versículo. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén y amén. Ok, ese era la palabra de esta mañana, y quiero que usted hoy reciba esa poderosa llave que se llama la llave de la gratitud. La gratitud. Diga a la persona que está a su lado, dígale: ser agradecidos. Ser agradecidos. ¿Por qué ser agradecidos en este tiempo donde tú le haces un favor a alguien y terminas debiéndole?
Es precisamente eso lo que Dios quiere que no seamos su pueblo. El pueblo de Dios debe ser un pueblo agradecido con Dios, un pueblo que da gracias a Dios en todo. Pero quiero hoy a través de este espacio recorrer esta poderosa palabra de Dios para que tú y yo podamos al final entender que hay algo que está pasando, que hay algo que está sucediendo en nuestras vidas y que tiene cerrado algo que no nos permite acceder a las cosas de Dios. Por eso es importante que esta mañana los dos, ustedes y nosotros, escudriñemos la palabra de Dios y sepamos que hoy en día esta llave no se le ha sido entregada a muchos, por cuanto reciben muchas cosas de Dios, pero no le dan gracias, no le dan gracias. Por eso quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 15, verso 36, y empecemos a escudriñar en este viaje poderoso lo que sucede en el tiempo de hoy. En Mateo capítulo 15, verso 36, dice el Señor: y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice la Biblia, y dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Hoy en día las personas están preocupadas por qué comer. Y mi Biblia dice claramente que el reino no es comida ni bebida. Pero fíjate que hoy muchos están preocupados por qué van a comer. Entran en una cuarentena y todos los días consumen alimento. Y empiezan a preocuparse. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6, dijo, los gentiles buscan esas cosas, los gentiles buscan la comida, los gentiles están preocupados por qué comer, por qué vestir, y están preocupados, desesperados, cómo conseguirlo, y empiezan a ver su alacena disminuir, su nevera disminuir, y se empiezan a preocupar. Pero toda esa preocupación no es más sino que una puerta que tienen cerrada, una puerta que está cerrada y necesita una llave. Esa llave se llama la gratitud. Esa llave se llama estar agradecidos. Jesús nos enseña en este pasaje de Mateo capítulo 15, diciendo que Él toma ese pan, Él toma esos panes que le pasan, esos peces, y lo primero que hace es dar gracias. Quiero decirte que si nuestro Señor Jesús nos está diciendo en este momento que cuando tú tomes, cada vez que tomes un alimento, fíjate que cuando Jesús lo tomó, afuera había necesidad, afuera había hambre. Pero Jesús nos está enseñando que cuando Él toma ese alimento, lo primero que hace es darle gracias a Dios. Dice, y dio gracias. Entonces, nos falta a nosotros, nos falta en este tiempo ser agradecidos. Nos falta cada vez que tomemos el alimento, sentarnos a la mesa y dar gracias por esos alimentos. Nos falta tal vez valorar que aunque el reino no sea esas cosas, eso hace parte de unas evidencias del reino, hace parte de un fruto en el reino en el que decimos que ya el alimento no nos preocupa. Y por eso somos agradecidos. Cada vez que tomen el alimento, cada vez que lo tengan en sus manos, sean agradecidos. Den gracias a Dios. Hay personas que toman el alimento y es como si le dijeran a Dios, es que tú no me das el alimento, el que lo consigue soy yo, el que trabaja soy yo. Pues quiero decirte que yo pasé por una experiencia de no tener empleo y el alimento seguía viniendo. Entonces, ahí me di cuenta que Jehová era mi proveedor, que Dios era mi proveedor. Entonces, empecemos ya a profundizar en esta poderosa llave. Y una de ellas es dar gracias por los alimentos. Sigamos profundizando. Lucas capítulo 17, y quiero enseñarte que Dios nos muestra muchas cosas en su palabra, pero esta es otra que hoy están vendiendo mucho. Y entonces que yo ven al templo, que yo tengo la llave de la sanidad y no esas cosas. Pero el Señor nos enseña a través de este pasaje, en Lucas 17, verso 12, nos enseña algo tremendo. Lucas 17, verso 12, y dice así: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Dándole gracias. Y este era samaritano. Mire qué curioso. La palabra especifica que este era samaritano. 10 leprosos vinieron y necesitaban sanidad. Hoy muchas personas necesitan sanidad. Muchas personas necesitan ser sanados. Porque quiero decirte de parte de Dios que tu enfermedad no es puesta por Dios. Tu enfermedad no la mandó Dios. Si tú crees que la mandó Dios, entonces deja de tomar medicinas. No vayas al médico. No seas rebelde. Porque si la enfermedad es por Dios, es puesta por Dios, ¿para qué te la quieres quitar? Pero si la enfermedad no es de Dios, aquí Dios nos muestra su voluntad, que Dios nos quiere sanar. Pero la importancia no es la sanidad. Por eso cuando Jesús mandó a predicar a los 12 discípulos, nunca les dijo prediquen de sanidad. Les dijo prediquen el evangelio del reino. Y tras de esto, tras de este poderoso mensaje, viene sanidad. Porque Dios dijo que no predicaran de sanidad, porque muchos serán sanados, pero no serán agradecidos. Y aquí la Biblia nos habla de que ese que regresó a darle gracias a Dios era samaritano. En el contexto histórico, los samaritanos eran enemigos del pueblo de Dios. Eran enemigos. Y ese fue el que se devolvió a dar gracias. Lo que Dios nos está enseñando es que hay gente afuera que ni siquiera va a un templo y es más agradecida con Dios que los que asistimos a los templos. Lo que Dios nos quiere decir con esta palabra es que al pueblo de Dios le falta ser agradecido. Muchas veces recibimos sanidad. Yo doy un testimonio de eso. Recibimos la sanidad de Dios, pero no somos agradecidos. No venimos a Dios nuevamente a decirle, Señor, gracias. Me aterras escuchar cuando alguien dice, entro al lugar secreto y no sé qué orar. Hombre, yo te digo hoy de parte de Dios, tienes mucho que decir. Tienes mucho que agradecer. Ya vamos en 2 cosas. Gracias Dios por los alimentos todo el tiempo. Pero sobre todo, gracias Dios porque somos sanos. Fíjate hoy la cuarentena. La cuarentena no es otra cosa diferente a que la salud es muy importante. Mucho más de las cosas a las cuales tú y yo le hemos dado prioridad. Mira que la salud es importante. Y hoy podemos decir que es tan importante que tiene paralizada la tierra. Tiene paralizado al planeta. Porque la salud se puede ver menguada hasta llegar a la muerte. Es importante. Por eso Jesús, cuando vio a estos leprosos, dijo, yo necesito sanarlos, porque esa enfermedad de lepra no la puso mi Padre. Yo tengo que deshacer las obras del enemigo. Y las deshizo. Pero deshacerlas no quiere decir que estas 10 personas entraron al reino. 9 no entraron. Solo uno se devolvió a dar gracias. Y era extranjero. Dice más adelante, era extranjero. La pregunta es, ¿tú has sido agradecido por la salud que Dios te da? Amén, porque declaramos palabra y que plaga no tocará mi morada. Sí, pero ¿has sido agradecido? ¿Has sido agradecido que tu casa está protegida? ¿Has dado gracias? ¿Has loado a Dios? Y es esa llave la que Dios necesita que tengamos. Es esa llave que Dios necesita que nosotros la tengamos. Hoy el pueblo de Dios, escúchame esto, el pueblo de Dios se queja más de lo que agradece.
En el desierto, el pueblo de Dios se quejaba de todo y poco daba gracias. Y quiero decirte que ese pueblo no entró a la tierra prometida. Nunca alcanzaron las promesas porque no eran agradecidos. Por eso te estoy hablando de este mensaje. Por eso dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo. Diga conmigo, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo, por nuestra salud, por el alimento, porque salimos de casa y volvemos a casa. Hay muchos que no regresan. Dios quiere que seamos agradecidos, que demos gracias todos los días. Pastor, pero mire que estamos viendo que ya no hay necesidad de ir al templo. No, Dios mismo mandó en su palabra en el Salmo 100, cuando vayamos a la casa de Dios, cuando vayamos al templo, hay una razón por la cual ir. Y es que todos en familia demos gracias. Dice la Biblia en el Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso es lo que Dios quiere. A eso vamos al templo. No a hacer pactos de dinero, sino vamos a ser agradecidos. Vamos a alabarle, todo el pueblo unánime junto, a darle gracias, a escuchar un mensaje para decir, wow, tremendo, Dios está con nosotros. Qué tremendo, Dios nos cuida. Gracias, Señor. Eso es a eso vamos al templo. No a hacer otras cosas, no a shows. Los shows no sirven para nada. Miren hoy cómo está poniéndose en vergüenza el evangelio. Todo lo que escriben por las redes. ¿Dónde están los pastores de la sanidad? ¿Por qué no se van a un hospital a sanar los enfermos? Es una vergüenza, una afrenta para el evangelio. Nunca le pasó eso a Jesús. Nunca le pasó eso a Pablo. Nunca le pasó a sus discípulos. ¿Por qué hoy está pasando? Porque hay cosas que se han hecho mal. Se ha predicado el evangelio incorrecto. Se ha predicado el evangelio de la sanidad. Y no, ese evangelio no se debe predicar, se debe hacer. Esas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Por eso el Señor le dijo a los leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y sabe qué pasó con la sanidad? Fue, los persiguió, los alcanzó y los sanó. Pero ¿en dónde estaba el diseño de Dios? En que ellos obedecieran a Jesús. Por eso cuando ellos fueron, hasta allá los alcanzó la sanidad. Pero, diga conmigo, pero pocos se regresaron a darle gracias. Los extranjeros, los de afuera, son más agradecidos que el mismo pueblo de Dios. Hoy Dios te está invitando a que tú seas agradecido. Fíjate que no te estoy hablando de religión. En ningún momento he mencionado cuál es tu religión. A Dios le importa 5 tu religión. A Dios le interesa que tú obedezcas a su palabra. Y eso es lo que te está diciendo en esta mañana. Sé agradecido. Desde Bogotá, Colombia, que aquí es en la mañana, Dios te está diciendo, sé agradecido en todo, en todo, en todo. Amén. ¿Cómo damos gracias a Dios? A Dios le damos gracias en nuestras oraciones. Por eso te repito, cuando ores, ora dando gracias. Ora dando gracias. Y Pablo lo decía en Filipenses capítulo 4. En Efesios capítulo 1, verso 16. Pablo lo decía, no ceso de dar gracias. No ceso de dar gracias. ¿Quieres saber qué orar? Da gracias. Sé agradecido. ¿Quieres saber qué decir en el secreto? Sé agradecido desde que comienzas hasta que terminas. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Todo, todo. Agradece todo lo que Dios hace por ti. Todo, todo. Tener un empleo.
Hoy muchos están escribiendo y diciendo, ¿qué pasa con esas personas que viven del día a día? ¿De qué van a vivir? Y tú tienes un empleo, o lo has tenido y no lo aprovechaste. Da gracias. Deja de quejarte. Mire, hay personas que no tienen empleo. Y cuando tienen empleo y se ganan 1 millón, dicen, pero yo no gano nada, ese 1 millón no sirve para nada. Pero cuando no tienen empleo, entonces dicen, ay, cuando tenía por lo menos eso. Y esa ingratitud te ha llevado hoy a no tener empleo. Esa ingratitud, esa soberbia, es que yo puedo ganar más. No, Dios te está diciendo hoy, y le está hablando a tu corazón, no a tus emociones, a tu corazón, que debes ser agradecido en todo lo que te sucede en la vida, en todo. En una experiencia que yo viví cuando mi hija menor estuvo enferma, de verdad, yo escuchaba malas noticias de los médicos. Los médicos me daban muy malas noticias. El porcentaje de que ella viviera era del 1%. Pero Dios me dio una palabra, me dio una promesa. Y con esa promesa yo empecé a darle gracias a Dios. Le dije, gracias Dios porque tú me hablas. Y porque tú me has hecho esta promesa y yo me aferro a esta promesa. Gracias por hablarme. Gracias por tener tantas personas, tantos millones de personas en la vida y venir a mi cuarto, a mi lugar secreto y hablarme. Gracias por tu promesa. Y cada vez que salía de ese lugar secreto, las noticias eran más negativas, mucho peores. Y Dios un día me dijo, tus tinieblas serán como la luz de la mañana, como el día. Y hermanos, ese día yo estaba sentado en mi auto con mi esposa y vimos que eran las 6 de la mañana, ya estaba de día. Y frente a nosotros vimos la luna enfrente de nosotros. Y yo le decía a mi esposa, amor, mira, la luna sale en la noche. Pero el Señor me dio una promesa y me dijo que las tinieblas serían como de día, como de mañana. Y yo empecé a entender, y ese día los dos ahí en el auto lloramos y dimos gracias a Dios y dijimos, Señor, tú todo lo tienes en control. Todo, gracias, que aunque dicen el médico que mi hija está enferma, yo le doy gracias, Señor, porque en tus promesas y en tu palabra hemos podido encontrar refugio. Y este es el tiempo en que tú encuentres un refugio, porque los días son malos, pero para ello necesitas ser agradecido. Este leproso nunca más tuvo lepra, pero nunca más estuvo solo. Tenía a Jesús. Los demás tal vez tuvieron su sanidad, pero no tenían al Maestro. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú aprendas esta llave y que no solamente tengas la llave, sino que lo tengas a Él, al dueño de la llave. Por eso es importante que por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando ores, no olvides dar gracias. Siempre da gracias. Da gracias. Sea agradecido con Dios y verás cómo Dios te va a dar esa llave y te va a abrir algo para tu bendición y para tu casa. Por eso en Colosenses 4, Pablo nos insta en el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. No puedes orar sin dar gracias. No funciona así. No funciona así. Nada se va a abrir. Se te va a pasar el tiempo y nada se te va a abrir. Porque piensa tú como padre o como hijo. Tu padre dándote y dándote. Y tú como hijo siendo no agradecido. Tu padre un día va a decir, es necesario ayudar a alguien que agradezca. Pero ahorita vas a entender lo que te estoy diciendo a profundidad. Porque el ser agradecidos no es solamente dar gracias. El ser agradecido es algo mucho más profundo y ahorita lo vamos a ver. Amén.
¿Cómo más debo dar gracias? En Segunda de Crónicas, capítulo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, en el versículo 13, dice lo siguiente. Dice en el versículo 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Cuando tú alabas, tú estás dando gracias a Dios. Cuando tú alabas, tú no solamente estás dando gracias de manera verbal, sino que tu cuerpo está expresando gratitud al danzar. Es como una manera de, permíteme decirlo así, como de pagar a Dios, como de resarcir lo que has recibido. En que tú te goces es una manera de decirle a Dios gracias. Por eso cuando vuelvas al templo, sé agradecido. Pasa al frente, danza, regocíjate. Mira lo que dice, es que quiero seguir leyendo para que sepas. Dice: y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermano, cuando tú alabas, estás dando gracias. Pero es algo mucho más profundo, porque cuando tú estás dando gracias de esa forma, alabando, dice la Escritura que la gloria de Jehová llenará toda tu casa. Llenará la casa de Dios. Tú no sabes lo que está pasando en el mundo espiritual, pero tu casa se está llenando. Por eso mira bien que escuchas. Tú no puedes ir a la oración y darle gracias y salir a escuchar esa música que lo único que te hace es ir a incitarte a consumir alcohol, a drogarte, a hacer daño. La manera de dar gracias a Dios es con oración, pero también con alabanza. Y cuando alabas, estás dando gracias, estás expresando con tu cuerpo la gratitud que sientes por Dios. Y cuando lo estás haciendo, entonces dice la Escritura que la gloria de Jehová vendrá y llenará toda tu casa. Mira que aquí no está hablando de hombres. Dice que los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar. Cuando la gloria llena tu casa, toma el control de tu casa y no hay sacerdote, no hay hombre que pueda hacer algo. Toda tu casa será llena de su gloria. Y entonces tú sentirás otro ambiente y estar en tu casa será una bendición. Pero cuarentena, cuando la gloria de Dios está en tu casa, es una bendición. Pero ¿cómo vas a llevar la gloria de Dios a tu casa? Por eso Dios, el reino no es religión. El reino es realidad. Llevas la gloria de Dios a tu casa y entonces cuando la gloria de Dios está en tu casa, ahí es cuando tú puedes realmente ser feliz. Pero ¿cómo llevar la gloria si no alabas? ¿Y cómo alabar si no das gracias? ¿Por qué he de regocijarme si no debo nada a Dios? Eso dicen los soberbios. Pero el agradecido dice: cantaré, loaré a Dios, daré gracias, entraré por sus puertas con acción de gracias, me levantaré cada día y daré gracias. Eso es ser agradecido. Ese es el cómo dar gracias. Y mira lo que dice el verso 27 en ese mismo capítulo. En el verso... en Segunda de Crónicas capítulo 30. Mira lo que dice para que me entiendas a profundidad lo que te estoy diciendo. En el capítulo 30, en ese mismo libro de Segunda de Crónicas capítulo 30, en el versículo 21, mira lo que dice: así los hijos de Israel
que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Verso 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia, y en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Mira lo que hacían. Este pueblo daba gracias a Dios. Era agradecido con Dios. Estos levitas eran agradecidos con Dios. Y mira ahora sí lo que sucedió en el verso 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y mira lo que dice, y la voz de ella fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Cuando tú eres agradecido, tu oración será oída en el santuario del cielo. Por eso es una llave. Porque ellos mientras alababan daban gracias. Mientras oraban daban gracias. Y en ese versículo 27 dice que la voz de su oración, la voz de ellos fue oída en los cielos. Abrió los cielos. Lo que ellos decían fue oído, fue escuchado. ¿Sabes por qué tu oración hoy no ha tenido respuesta? Porque no has sido agradecido con Dios. Y no es lo mismo arrodillarse a dar gracias que ser agradecido de rodillas. Es importante que tú entiendas que Dios no ve lo que dice la boca. Dios se lo dijo al profeta: estoy cerca de sus bocas, pero lejos de sus corazones. No importa lo que digas si no viene realmente del corazón. Por eso, alégrate porque Dios mira tu corazón. Aunque la gente no te crea, aunque la gente no crea en ti, no importa. Dios mira tu corazón, y si tú eres una persona nueva y agradecida, Dios va a ver eso y te va a oír desde los cielos. Es tremenda llave, hermano. Y en este tiempo el pueblo no está siendo agradecido. Por eso, esta mañana, dile a la persona que está a tu lado: esta mañana es para ti. Esta mañana es para ti. Esta mañana es para nosotros. Porque Dios nos quiere tener o entregar esta llave poderosa. Amén. Mira que te voy a empezar a hablar cosas del reino. Cosas del reino. Porque la gratitud no puede ser como la del fariseo. Había un fariseo que cuando oraba, mira la manera en que oraba. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Por eso es importante que leas la Biblia. No creas lo que dice la gente. Vea la palabra. Vea la palabra. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 11. Mira lo que dice. Mira la manera como este oraba. No puede ser esa la tuya. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Porque te estoy diciendo cómo dar gracias en la oración. Pero la oración no puede ser esta. No puedes dar gracias de esa manera. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, adúlteros. No, hermano. Recuerda que Dios mira el corazón. ¿Qué quiere decir Dios con esto? En Levítico Dios nos enseñó cómo hacer una ofrenda de gracias, de gratitud. Y dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Es decir, la gratitud hacia Dios debe ser aceptable. Quiere decir que hay unas gracias que Dios no acepta.
una gratitud que Dios no acepta, porque Dios mira el corazón. Hay una manera correcta de ser agradecido, y es la que hoy quiero que se te quede grabada y la vas a aprender. No te preocupes, la vas a aprender a ser verdaderamente agradecido. Y te dije que te iba a hablar cosas de reino, porque esto no es religión, son asuntos del reino. Y mira que en Daniel capítulo 6, en Daniel capítulo 6, verso 10, dice la escritura que el rey había firmado un edicto. Que decía ese edicto que cualquiera que en 30 días orara a otro Dios fuera echado en un foso de leones. Ese edicto era contrario a Daniel, era contrario a su vida. Por eso quiero que vayas conmigo a Daniel 6, verso 10. Y mira lo que dice esta palabra, porque son cosas de reino. Este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que estaba para gobierno, un hombre que estaba era la mano derecha del rey. Y por eso estos son cosas y asuntos de reino, no de religión. Daniel capítulo 6. Dice así en el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Dice la Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba ¿qué? Gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hace un hombre de reino cuando algo le es contrario? Lo que hizo Daniel. ¿Qué hacen hoy? Cuando el gobierno saca algo en contra de nosotros, salen a marchar, salen a protestar, salen a hacer cosas que el mundo les dice que hagan. Pero un hombre de reino, escúchame esto, un hombre de reino, cuando algo sale que le es contrario, lo que hace es ir solo a su casa, y de rodillas ora a su Dios y le da gracias. Y cuando Daniel hizo esto, la escritura dice que sí fue echado en el foso de los leones. Pero mi Biblia dice que ese Dios que ve en el secreto, te recompensa en público. Esos leones no tocaron a Daniel en nada. Y esas personas que planearon, que fraguaron que Daniel fuese comido por leones, esas personas fueron echadas en ese foso. Y ellos fueron los que fueron despedazados hasta sus huesos. Y la Biblia dice que Daniel fue puesto como segundo después del rey. Fue prosperado en todo. Así termina el capítulo. Fue prosperado en todo. ¿Por qué, pastor, usted no predica de prosperidad? ¿Por qué, pastor, usted no pide dinero? Porque en eso no hay nada. En esta llave que está en el reino, el ser agradecidos, hay una llave. Y Daniel fue prosperado. Mira que a Daniel nadie le predicó de prosperidad. A Daniel seguramente alguien cuando niño le enseñó a ser agradecido. Porque a los niños judíos les enseñan la Torá y les enseñan a ser agradecidos y que nunca olviden lo que Dios hace por ellos. Este niño fue un joven llevado cautivo por Babilonia. Y en este capítulo 6 estaban cautivos por los medo-persas. Pero él aprendió algo. Alguien le enseñó una llave, a ser agradecido. Y que aunque todas las cosas le fuesen contrarias, él debería seguir siendo agradecido con Dios. Y entonces fue agradecido con Dios. Y Dios lo bendijo. Dios estuvo con él. Dios no permitió que fuese tocado por el enemigo. Dios no permitió que los leones se lo comieran. Tú ya estás viviendo situaciones difíciles. Y la absolución que te dan algunos falsos pastores y apóstoles es: venga, pacte con Dios de dinero
Pues yo te quiero decir de parte de Dios que eso no te va a librar de los leones. Pero el que tú ores a Dios y seas agradecido, Dios te va a bendecir, Dios te va a proteger, Dios va a estar de tu lado, Dios no te dejará solo, Dios no te dejará en vergüenza. Eres un hijo de Dios, Dios te defiende, Dios te guarda, Dios será tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso todo aquel que alababa decía, grande eres Dios, grande es tu misericordia, digno de ser alabado. Y se loaban y se regocijaban en Dios. Porque sabían que Dios era su defensor, Dios era su delantera y Dios era su retaguardia. Dios era escudo alrededor de todos. Ser agradecidos, ser agradecidos. En Daniel capítulo 2 lo mismo pasó. El rey había soñado un sueño y dijo, voy a matar a todos estos astrólogos, sátrapas, adivinos, magos, porque no les voy a decir el sueño. Ustedes me tienen que decir el sueño y me tienen que dar la interpretación. Y entonces todos fueron a ser asesinados. Y Daniel pidió un tiempo, dijo, dame un tiempo. Eso es ser agradecido. No, yo soy el que interpreta sueños. Yo soy el que recibe la revelación del cielo. No, hermanos, Daniel dijo, dame un tiempo, porque no está en mí. Déjame ir a Dios, a ver si Él me da la revelación. Y fue a Dios. Fue a Dios. Si quieres, ve conmigo a Daniel capítulo 2. Qué tremendo es Dios. Daniel capítulo 2, verso 21. Y dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Miren qué tremendo, cómo es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es el que se loa. No, este hombre de Dios fue y dio gracias a Dios y lo alabó. Y mira lo que pasó. Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando él escuchó lo que Daniel había dicho, Dios fue y le reveló el sueño. Se lo reveló. Y cuando se lo reveló, lo primero que hizo Daniel no fue a decirle al rey, es que yo soy el que interpreta sueños, yo soy el siervo, yo soy el apóstol, el pastor, el profeta. No, simplemente fue a Dios, le dio gracias y lo alabó. Porque Dios es el que revela esos misterios. Es decir, un hombre de Dios reconoce que Dios es el que le revela, que Dios es el que le da la interpretación. Y con esa revelación fue al rey. Y el rey lo puso como primero sobre todos los astrólogos, sobre todos los gobernadores. Lo puso al mando de todo. Eso es lo que hace Dios cuando tú eres agradecido. Te pone por cabeza y no por cola. Te pone arriba y no abajo. Te pone por encima y no por debajo. Eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso te estamos hablando del reino, no con la religión. Ahora, pastor, ¿hay promesas? Claro que sí hay promesas. Si tú haces lo que te estoy diciendo, si tú a partir de ahora empiezas a ser agradecido. En Jeremías capítulo 30, el Señor me mandó a decirte esta promesa. Y es una promesa muy útil en este tiempo. Yo lo entendí y cuando lo leía el Señor, yo entendía lo que Dios va a hacer con la iglesia del reino de Dios y su justicia. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 30, verso 17. El Señor mandó a decirte esto. Dice así:
Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Tal vez alguien te dijo, Dios ya no se acuerda de ti, Dios no está interesado en tus cosas, ya Dios se olvidó de ti, tantas oportunidades que te ha dado y tú nada que cambias. No, mira lo que dice Dios. Dice, desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. De sus casas, está diciendo Dios, de sus casas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que vamos a volver al templo, que vamos a volver a dar acción de gracias, que vamos a volver a ser agradecidos. Y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes. Es decir, Dios está extendiendo la bendición a tus hijos. Y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿No quieres eso? ¿No quieres que Dios sea tu Dios? ¿No quieres que Él te señoree y que Él sea tu rey? ¿Que nada te falte? Pues mira que quiero terminar con esto, porque esa fue la manera en que todos sus siervos en la Biblia actuaron. Todos los siervos daban gracias. Cada vez que Dios hacía algo, ellos hacían un altar y alababan a Dios y se regocijaban en Dios. Dios quiere que tú seas agradecido en todo. Tal vez estás ahí y dices, pastor, mira que no tengo fuerzas, la prueba ha sido muy dura, la prueba ha sido muy larga. Pues mira que el apóstol Pablo en Hechos 28:15 dijo esto, ¿de dónde? Oyendo de todos nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando tú das gracias a Dios, cobras un segundo aliento. Unas nuevas fuerzas vienen a tu vida. ¿Por qué? Porque en tu mente y en tu corazón empiezas a entender que Dios ha estado de tu lado, que Dios no se ha olvidado de ti realmente, que Dios ha sido bueno en todas las cosas, que Dios ha estado de tu lado. Cuando empiezas a dar gracias, dice, oiga, pero de verdad, Dios me ha dado de comer, Dios ha estado conmigo, Dios me ha vestido, Dios ha guardado mi familia, Dios ha estado pendiente de mí, me puso en una congregación donde se enseña la palabra de Dios, Dios ha sido bueno, me ha dado un empleo, estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Y empiezas a crecer y a cobrar un segundo aliento, una segunda oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. Es una llave poderosa, pero necesitas dar fruto. ¿Tú crees que Dios te da esas cosas solo para ti? Y acá es donde viene la conclusión. Cuando eres agradecido con Dios, le ayudas a otros, estás pendiente de otros, compartes lo que Dios te da. Entonces por eso Jesús tomó el alimento y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y sus discípulos se lo dieron a la multitud. Es una cadena tremenda que se extiende. Cuando tú eres agradecido, le das a otros. Y esos, por ver tu actitud, le darán a otros. Y es la manera en que la creación espera la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Y entonces, cuando Jesús sanó a este leproso, dice la Biblia ahí, cuando lo leas, que él recibió una palabra de Jesús y dijo, tu fe te ha salvado. Viene salvación, vienen cosas poderosas
Cuando eres agradecido, otros verán esa actitud en ti y ellos a su vez también serán agradecidos. Y entonces se extenderá como una bola de fuego, se extenderá como una bola de nieve que a su paso deja huella. A su paso deja una marca, la marca de nosotros los hijos de Dios. Eso es lo que está esperando el pueblo, eso es lo que está esperando el mundo. Cuando estos levitas, allá en Crónicas, alabaron y dieron gracias, dice que su voz fue oída en los cielos. Y eso dice el profeta Isaías, y antes que clamaren, responderé yo, dice el Señor. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Mejor dicho, no has terminado de hacer la oración y ya Dios ha oído. ¿No te parece excelente para tu vida? ¿No te parece excelente para una vida limpia y santa recibir todo lo que tú pides en oración? Porque Dios, antes de que termines, ya está oyendo y está preparando todo para tu vida. ¿Sabes por qué hoy tienes necesidad? Porque no has sido agradecido. ¿Sabes por qué hoy no se ha multiplicado lo que Dios te ha dado? Porque no has sido agradecido. ¿Sabes por qué hoy tu oración no ha sido oída? Porque no has sido agradecido. Y por eso te digo, de parte de Dios, es tiempo de ser agradecidos con Dios. Es tiempo de que nosotros demos gracias a Dios. Es tiempo de que nosotros seamos agradecidos. Es tiempo de que este pueblo, en estos tiempos, sea agradecido, porque en este tiempo la gente recibe y recibe, pero no da gracias por nada. Por eso comencé con esa palabra. Y en Romanos 1, ¿sabes por qué la gente se perdió? ¿Sabes por qué la gente cayó en pecado tras pecado y cada vez pecados peores? Porque eso dice Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En este tiempo, la gente conociendo a Dios no le da gracias. Y la manera de darle gracias, la mejor manera de darle gracias, es que con lo que Dios te da, tú le des a otros que lo necesitan. Por eso la Biblia, ¿sabes cómo resume la religión? La única parte donde la Biblia habla de religión. Dice la religión pura y sin mácula, dice el Evangelio de Santiago. La religión pura y sin mácula es ayudar al huérfano, a la viuda, al que lo necesita. La mejor manera de dar gracias a Dios es cuando tú, con lo que Dios te da, no solamente eres agradecido, sino que vas y das a otros. Vas y ayudas al que lo necesita. Y entonces Dios desde los cielos dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque estaba hablando de Jesús. Y cuando él veía a Jesús, lo veía entregándose a otro, sanando, dando de comer, liberando. Es lo que quiere Dios en este tiempo. Viendo una iglesia, sí, amén, de rodillas dando gracias, pero cuando salgan, alabarle y dándole a otros. Esa llave está para ti. Esa llave te abre los cielos. Tu oración será oída. Esa llave te abre las bendiciones de la sanidad, de muchas cosas. Pero eso es añadidura en el reino. Dios te está llamando en esta mañana, a ti, a tu familia, a ti cuando escuches este audio. Te está diciendo, si tú eres agradecido en todo, todos los días, día y noche, entonces la Escritura dice que Dios oirá tu oración, que no solamente oirá tu oración, sino que irá a tu casa, te sanará, llenará de gloria tu casa. Y mi Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero te invito ahí donde estás, inclina tu rostro y pídele perdón a Dios primero que todo. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname porque de verdad has sido bueno conmigo y no he sido agradecido. Todas las bendiciones me las he comido yo y no he compartido con el que lo necesita. Por eso no se me ha multiplicado la bendición. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dale gracias. Si estás con tu esposo, tómale la mano y dile, gracias amor, porque Dios me puso tu vida en mi camino
y salvarte para mí es una prioridad. Gracias por tu vida. Bendícelo ahí donde está tu esposo, tu esposa. Tómale la mano y dile, gracias, gracias por estar a mi lado. Sé que han sido tal vez circunstancias duras, adversas, pero tú has estado aquí, has estado a mi lado. Tú has peleado conmigo. Has estado en los malos momentos, pero también has estado en los buenos. Te doy gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por la vida de esa pareja. Si están tus hijos ahí, tómalos de la mano también. Ponles la mano en su cabeza. Tu papá, mamá, pone la mano en sus cabezas. Y diles, gracias hijos. Gracias hijos por estar acá. Porque ustedes son un regalo de Dios. Tal vez tú dirás, pastor, usted no conoce a mis hijos me han hecho sufrir mucho. No, tus hijos no te han hecho sufrir. Tú no cuidaste de levantar tus hijos en los principios de Dios. Y por eso sufriste. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y tienes otra oportunidad. Restablece las cosas. Restaura las cosas. Restaura las cosas. Y verás cómo Dios empieza a bendecir tu vida. Empieza a dar gracias a Dios. Empieza a dar gracias ahí donde estás. Gracias, gracias Dios. Gracias. Por eso te invito. Tal vez tú dirás, estás ahí y dices, pero pastor, yo no sé cómo darle gracias a Dios, yo no le conozco. La mejor manera de empezar a conocerle, primero es recibiendo a Jesús en tu corazón. Por eso te invito a hacer esta oración. Yo te voy a guiar. Ahí con tus ojos cerrados. ¿Por qué los ojos cerrados, pastor? Porque no depende de ti. Es la gracia de Dios. Di conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador. Entra en mi corazón. Perdona mi maldad. Perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Perdona, Señor, porque no he sido agradecido. Este samaritano era extranjero, pero fue agradecido. Yo tal vez soy extranjero, pero hoy, por esta oración, seré hijo. Seré recibido como hijo. Perdóname, Señor, por no haber sido agradecido. Perdóname, Señor, por no ser grato, por no tener esa llave de la gratitud en mi corazón. Perdóname, Señor, porque he estado alejado de ti. Pero esta mañana me quiero reconciliar contigo. Cámbiame. Hazme una nueva persona, como tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor. Extiende tu mano sobre mí. Extiende tu oído sobre mí y escucha mi oración. Escucha mi oración. Diga conmigo, a partir de hoy seré agradecido contigo, Señor. A partir de hoy daré gracias en todo, no cesando de dar gracias en todo. Día y noche oraré a ti. Y como estos son asuntos del reino, haré como Daniel, 3 veces al día, orando de mañana, en la tarde, en la noche. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso, si tú has hecho esta oración, te invito a que estés los sábados, los viernes, los jóvenes, los sábados a las 4:30 los varones y a las 4:30 las mujeres con mi esposa. Y los domingos, nuevamente aquí, si seguimos virtualmente, 10:30 de la mañana. Y cuando restauren, nos volveremos a congregar y entraremos por esas puertas con acción de gracias, alabando a Dios, regocijándonos, porque Dios ha sido bueno, aún en este tiempo de aflicción. Por eso quiero que tú bendigas a tu familia y le des gracias todos los días por tu familia. Dale gracias por el alimento. En el altar familiar, los viernes, hagan un altar familiar y regocíjense, hagan una cena especial, porque tiene que ser solo los 24 de diciembre. Hagan una cena, los judíos hacen una cena cada 7 días, como si fuera 24, y se regocijan y dan gracias. Por eso hagan ese altar familiar. Quiero decirte algo importante. ¿Sabes por qué la peste no toca a los hijos de Dios? Porque tú eres agradecido. Mira esto. Por allá en el año 1350 hubo la famosa peste negra.
que se llevó la mitad de Europa. ¿Y sabes qué pasó en la historia de la humanidad? Los judíos no se enfermaban. Y la gente decía, ¿sabes qué hicieron los europeos? Persiguieron a los judíos para matarles. Porque ellos no se enfermaban y pensaban que ellos eran los causantes de la peste. Porque a ellos no les afectaba. Pero no, hermanos, quiero decirte una cosa. Dios hace muchos años habló en su palabra. Y estableció unos principios. Y estableció el Shabbat. Los sábados se reunían los judíos. ¿Y sabes qué es para ellos? Lo mismo que para ti es el 24. El 24 te bañas, te peluqueas, te pone la mejor pinta. Pues ellos lo hacen así, cada 7 días. Se bañaban. Y como los europeos no se bañaban, ¿hoy qué están diciendo? Lávate las manos, sé aseado. Pues ellos se bañaban los Shabbat. Y aparte tenían una tradición de lavarse las manos cada vez que comían. Tenían una tradición de lavarse las manos cuando iban a leer la Biblia. Entonces durante el día se lavaban las manos todo el tiempo. Y por eso no se enfermaban. Hoy te están diciendo, lávate las manos. Pero eso lo dijo Dios hace mucho tiempo en su palabra. Fíjate cómo es tremenda la palabra. La palabra te protege, aún en tiempos de calamidad y de peste. Entonces, sea agradecido por la palabra de Dios, porque Dios nos la puso hace muchos años y nos ha ido mal, no porque Dios quiera, sino porque no hemos leído su palabra. Los judíos fueron guardados aún en la peste, porque leyeron la palabra. Y cuando vino Jesús, trató de dar profundidad y espiritualidad a esa palabra. Y dijo, no porque te laves las manos eres más limpio. El Señor Jesús dijo, porque lo que entra al cuerpo no contamina al hombre, porque a la letrina va a parar. Jesús dijo, es lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón viene. Así que yo te pido que llenes también tu corazón de agradecimiento. Llénalo de agradecimiento. Con eso nunca van a salir palabras fuertes contra tu esposa, contra tu esposo, porque vas a darle gracias a Dios por ella. Vas a darle gracias a Dios por él. ¿Sí? Vas a tener gratitud en tu corazón. Vas a poder decir, Señor, tal vez mi esposo no es como el esposo de las demás, pero ha estado conmigo ahí. Tal vez mi esposa no es como las esposas de los demás, pero ha estado ahí conmigo y me ha aceptado con mis errores, con mis faltas, y ha esperado, y ha sabido esperar. Gracias, Señor. Por eso te invito también a que llenes tu corazón de la gracia y de la gratitud de Dios. Porque vas a dar gracias por todo, por todo. Y no van a salir cosas de tu boca que dañen y ofendan. Amén. Por eso quiero orar por la sanidad de Stephanie Rodríguez. Señor, sana su cuerpo, porque quiero también ser agradecido por la sanidad que vas a hacer en ella. Gracias, Señor. Soy como ese leproso que vuelve a ti, a darte gracias por la sanidad de él. En el nombre de Jesús, sánala, Padre. Sana a Stephanie Rodríguez. Sana a Camilo Esteban Rosso. En el nombre de Jesús, sana. Toca a ese varón, Padre, y sana su cuerpo. Porque tuya no es la enfermedad. Tú viniste, cuando te preguntaron, tú dijiste, quiero ser limpio. Tú quieres que seamos sanos. Por eso apelo a ti, Señor, para que sanes a Stephanie Rodríguez y a Camilo Esteban Rosso. Apelo a ti para que sanes a esa señora que salió de un módulo con signos de enfermedades graves. Sánala, Señor. Sana a esa señora, Padre Santo. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sánala. Sana, Padre. Da sanidad a toda la congregación del reino de Dios y justicia. A la iglesia de Jesucristo, sánala, Padre, en el nombre de Jesús, para que siendo sanados vuelvan a ti y den gloria, honor y gracia a tu nombre. También te pido, Señor, por el cumpleaños de Jesús Solano, Linda Solano y Violet Alcalá. Señor, bendice a estos niños. Son los reyes, futuros reyes de nuestra nación. Acompáñalos, rodéalos de bendición para que seas tú, Señor, protegiéndolos y defendiéndolos aún en tiempos de aflicción, en el nombre de Jesús. Por eso te invito a adorar al Señor en este momento. Te invito
adorarle. Adórale, Señor. Adora al Señor en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, adórale ahí donde estás. Yo quiero que le adores, que le des. Dale gracias a Dios. Doy gracias por la sanidad de Luis Eduardo Mosquera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú lo sanas en el nombre de Jesús. Eres sano, Luis Eduardo. Él es sano. Luis Eduardo Mosquera, eres sano en el nombre de Jesús. Vamos. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Vamos, dale gracias. Gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a ti. Vida eterna. Vida eterna regalaste al morir. Agradece al Señor por ese sacrificio precioso en la cruz. Con tu sangre tengo entrada. Agradecele a Dios. Ante el trono celestial. Puedo entrar Puedo confiadamente entrar confiadamente ante ti. ante ti. Vamos, para darte las gracias, Señor. A ti, solamente a ti, Señor. Gracias. Para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Padre, por cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias, Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Gracias, Me has dado Jesús. salvación. Gracias, Señor. Sea agradecido, sea agradecido por todo, por todo, por todo. Dios ha sido bueno, iglesia. Dios ha sido bueno, varón, mujer, doncella. Dios ha sido bueno, hijos. A los hijos le hablo. Dios ha sido bueno, te dio unos padres que aunque hoy los veas como tus enemigos, han estado contigo. Te han levantado, han trabajado por ti, madrugan por ti. Sea agradecido con Dios por esos padres. Tal vez no son perfectos, pero son tus padres. Hónralos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque aún en medio de la muerte tú das consuelo a Doraima. Gracias por darle consuelo a Doraima, por la pérdida de ese ser querido. Señor, dale consuelo, consuela su alma, su corazón, y permite que ella sienta el afecto y el amor que tenemos toda la congregación, por ella, toda la comunidad, toda esta familia del reino, por ella. La acompañamos en este momento de tristeza y nos unimos a ti, Señor, para que consuele su alma, su corazón, su vida, la de ella, la de sus hijos, la de toda su familia, por la pérdida de este ser querido. Nos unimos a esa oración, Señor,
para darle consuelo. Y te damos gracias porque has oído nuestra oración, la sanidad de Luis, la sanidad de estas personas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por tanto amor, por tanta bendición. Porque en medio de la prueba estamos bien, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta paz que tenemos. Gracias. Gracias por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros hermanos. Gracias. Gracias por los adoradores de la iglesia, por esos jóvenes, jovencitas que se levantan a alabarte. Gracias por el equipo de danza Yadá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por las que dirigen el ministerio de Kids of the Lord. Gracias por esas mujeres esforzadas. Gracias por esos varones en la danza. Gracias, Señor, por las parejas. Gracias por los varones y mujeres virtuosas que se levantan dentro de la congregación. Gracias por Armada Juvenil, por esos líderes que destinan su tiempo para servirle a nuestros jóvenes. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por cada persona que has traído a este ministerio para ayudar, para bendecir. Gracias, Señor, por esas columnas. Gracias, Señor. Gracias, yo te doy gracias. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Has sido bueno con nosotros. 7 años espectaculares pastoreando. Porque tú has estado con nosotros. Porque estás oyendo nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que has traído, que has añadido. Que tu palabra dice que el Espíritu Santo añadía cada día los que han de ser salvos. Cada día los que han de ser salvos. Gracias por la diaconía, Señor. Gracias por aquellos que sirven. Gracias por esas personas que se ponen el chaleco cada mañana del servicio, que prestan su tiempo, sus fuerzas al servicio de la comunidad. Gracias porque cuando hacemos esos eventos de comida, están ahí esos hermanos. Gracias porque sudan la gota de trabajo y tal vez nadie les agradece, pero Dios, tú lo has visto todo, Señor, y tú eres un buen jefe. Tu paga es buena, Señor. Gracias por esos diáconos, por esos ujieres. Gracias, Señor, por cada persona que has puesto de bendición para este ministerio. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, y gracias, gracias, gracias. No sé cómo agradecerte, pero por ahora te doy gracias y de lo que me diste doy, Señor, comparto con otros para que ellos también sean agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ti por dedicar 1 minuto de tu tiempo a escuchar esta palabra de Dios. Gracias por dedicar 1 minuto con tu familia, con tus hijos, porque esta palabra no volverá vacía, no volverá vacía y dará fruto en tu casa, y la gloria de Dios llenará tu casa y habrá sanidad, habrá libertad, habrá bendición en tu casa. Gracias por dedicar 1 minuto de tu tiempo a escudriñar la palabra, porque sé que ahí va a haber bendición. Te llevo a Dios, te llevo a su palabra para que ahí encuentres verdadera bendición. En Él hay bendición. No es religión, es reino, es felicidad, es libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Llave de la gratitud, recíbela, no la sueltes. Sé agradecido todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Sana, Señor, a Giovanni Vara. Sanidad a Giovanni Vara, por favor, Señor. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé que has oído nuestra oración. Has oído nuestra oración. Y toda la iglesia está unida en pro a esta sanidad. Sana, Señor, a Giovanni Vara y a cada uno de los que hemos orado por oración. Sana a Estefanía para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Salvación para Estefanía, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
porque en esta mañana poderosa has estado con nosotros y esta palabra la llevarás y la respaldarás. En el nombre de Jesús, en el nombre tuyo, Señor, todo aquel que ha escuchado, en su corazón se ha sembrado una semilla y dará fruto. Serán agradecidos. A partir de hoy serán hombres y mujeres agradecidas con Dios. Agradecidas con Dios. Todas las personas que han escuchado esta palabra serán agradecidos con Dios. Y en sus oraciones darán gracias a Dios todos los días de su vida. Gracias, Dios, porque tú respaldas tu palabra y porque tú estás con nosotros. La gloria, la honra y la alabanza serán para Dios todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia del Reino de Dios y Justicia, y cada persona que nos está viendo, que sea Dios bendiciéndolos y estando con ustedes todos los días de sus vidas. Amén y amén.